Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro del Éxodo. Estamos haciendo nuestro curso bíblico de todos los días y queremos desde la palabra de Dios sobre todo entender en una forma existencial, digamos así, porque siempre la palabra de Dios responde a nuestra propia vida. Estamos leyendo el capítulo 1, ciertamente, ¿verdad?, de todo lo que significa el traspaso ya aquí del clan, de la familia. Estamos llegando ahora a ser un pueblo, una nación, el pueblo de Israel. Está respondiendo a una de las promesas o de la alianza hecha Dios con Abraham. Tu descendencia será numerosa. Y justamente en este capítulo nosotros encontramos que la descendencia de Abraham se está realizando, está llegando entonces a esta promesa que Dios le había dado. Es por eso que si uno se fija entonces desde el versículo 1:6, nosotros encontramos justamente el crecimiento, pero por otra parte también vamos a ver aquí la opresión de los israelitas. Dos puntos importantes: por una parte el crecimiento, la realización de las promesas, y por otra parte también comienza y nos va ubicando que este pueblo que se encuentra en Egipto será oprimido. Y desde ahí entonces vendrá nuestro éxodo, como explicamos anteriormente, el significado del éxodo, que significa salida, que significa hacer todo un camino para poder llegar, ¿verdad?, a la liberación. Y es esto, dentro del plan de salvación, la tierra nueva que se le está prometiendo, es decir, la tierra prometida para el pueblo de Israel. En el versículo 6 dice: entonces murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, con esto nos está ubicando y nos está diciendo que José y sus hermanos y toda aquella generación que era conocida en Egipto ya se han multiplicado, o mejor dicho, no está hablando todavía de la multiplicación, pero por lo menos que ellos ya estuvieron el tiempo suficiente, les ha llegado la edad y el tiempo de vida y por lo tanto ya han muerto. Pero esta es como una introducción a lo que vendrá después, ¿verdad? Pero dice: los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Esta es la segunda partecita, ¿verdad?, que está en relación con el versículo 6. Los israelitas que fueron fecundos, que se multiplican y llegan a ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llena el país. Es decir, que en este caso llegamos a la realización de la promesa, como habíamos dicho, de parte de Dios, de parte del Señor. Y así se llena todo el país. En el versículo 8 encontramos enseguida: mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Esta es una cosa un poco extraña, ¿verdad? Pero, sin embargo, nos quiere ubicar, nos quiere poner en sintonía para lo que vendrá en consecuencia, ¿verdad? Porque si este faraón, este rey, no conocía a José, quiere decir que, bueno, ya hay una cierta distancia con este pueblo hebreo, con el pueblo israelita que se estaba multiplicando. Entonces, es dentro del juego literario, del género literario, que nos va ubicando y que nos quiere hacer entender que anteriormente, como José era nada más y nada menos que el primer ministro, imagínense, estaba después del faraón, era la persona más importante en toda la parte administrativa, es quien salvó prácticamente a Egipto de situaciones muy difíciles, en el sentido de que durante 7 años fue capaz de producir, de cosechar, de guardar en graneles
la producción, que era muy importante. Pero por otra parte, después sabíamos que 7 años después que vino toda esa carestía, toda esa dificultad. Pero José fue capaz de salvar a Egipto. Se le está presentando en este género literario, en este género narrativo, ¿verdad?, al José, al principal personaje de nuestra narración, ¿verdad?, como siempre bendecido por Dios, con esa capacidad de afrontar problemas, dificultades, y entonces era una persona muy conocida y muy querida en Egipto. Y gracias a él entonces que después sus hermanos también se salvan, su padre también que baja, incluso vienen y viven en este lugar, en Goshen, como se nos había indicado, el lugar que el faraón les había dado como lugar para vivir. Y es allí entonces donde ellos comienzan a multiplicarse, a fecundar, hasta ser una gran muchedumbre numerosa. Cuando nos está diciendo que llegan a ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llena el país, quiere decir que aquí nosotros tenemos ya una de las promesas realizadas, porque de ti, dice, de tu descendencia surgirán pueblos, y esto es lo importante, naciones, le decía a Abraham. Y aquí ya cuando estamos entrando en el Éxodo, en este versículo, se nos está contando la realización de toda esa promesa. Hicimos todo un camino porque durante el tiempo del Génesis no había ninguna de esas posibilidades, porque no podían, era estéril, por ejemplo, la misma esposa, Abraham tuya y Moabí, entonces indica tu y Moabí, Abeim, Baebe, y entonces, ¿cómo hacemos para que se realice? No podían tener hijos. Incluso ellos comienzan a pensar cómo podemos hacer humanamente, lo hacen a través de Agar, pero en fin, es una situación en la que nos encontramos, ¿verdad?, de dificultad, pero para el Señor nada es imposible. Aquí, por fin, cuando comenzamos el capítulo 1 ya del Éxodo, nos encontramos en que esa promesa de parte de Dios se ha realizado. Mientras tanto, dice en el versículo 8, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y esto es lo extraño, ¿verdad? Decíamos recién, porque si José era una persona, un personaje muy conocido, ¿cómo es que este rey, después de cierto tiempo que pasa, no lo conoce ni lo haya sentido nombrar? Pero en fin, ya hemos dicho que esto más bien es un juego de la misma narración para poder ubicarnos y para poder decirnos qué es lo que vendrá a continuación. Porque claro, todo lo que la familia de José había recibido, tanto su papá como sus hermanos, fue gracias a José. O sea, el amor que le tenían a José, todos iban a José, ¿verdad?, a pedirle. Era José el que solucionaba el problema en Egipto. Imagínense, una persona, un hebreo, alguien que viene, ¿quién mejor, decía el faraón, que ponerlo al frente, ¿verdad?, el que fue capaz de descifrar mis sueños? Era una cosa impresionante, ¿verdad? Y entonces muy conocida y muy amada esta persona, esta personalidad. Aquí ya se nos dice que el siguiente o los siguientes, después de un cierto tiempo, ya nadie lo conoce. El pueblo que se había multiplicado, entonces los israelitas que están en Egipto, en este lugar. Entonces dice este rey, imagínense lo que dice ahora, dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos y combatirá contra nosotros y se irá del país. Bueno, aquí entonces algunos elementos que tenemos que considerar. Primero, que se dirige al pueblo, ¿verdad?, para explicarles lo que está sucediendo. Y vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas
cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer y no tenés nada? Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby.
Volvemos con Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, a todas las personas también que se están adhiriendo al movimiento nuestro Ñande Yarañé para poder llevar adelante siempre nuestro programa de evangelización. Ñande Yarañé les invita entonces a ser padrinos principalmente, ¿verdad?, de la evangelización. Nosotros estamos reflexionando en forma sistemática ya con el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 1 y habíamos hablado algo del versículo 9 que nos dice que el rey, ¿verdad?, dijo a su pueblo, el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. El pueblo de los israelitas. Por una parte presenta, es tomar conciencia y decir que Dios había bendecido y que bendice a este pueblo, al pueblo israelita. Pero por otra parte se está mostrando como una amenaza, ¿verdad?, para los egipcios. Es más numeroso y por otra parte es mucho más fuerte que nosotros. Y esto parece que le da miedo al faraón. Esto parece que le está causando alguna situación de temor con respecto al pueblo de Israel. Es preciso, entonces, viene el pensamiento y casi como una decisión, tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. Entonces ahora la técnica, digamos, para que este pueblo no siga multiplicándose, tenemos que buscar, es preciso tomar, ¿verdad?, impedir, buscar, tomar precauciones contra este pueblo. Ya nos está poniendo en una situación, ¿verdad?, para decir algo tenemos que hacer como nación, algo tenemos que hacer como pueblo, para que el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos, no tengan que multiplicarse y ser para nosotros una amenaza. Esta es ya la determinación que está tomando el rey, el faraón, ante esa primera situación que nos había dicho, ¿verdad? De lo contrario, dice, en caso de guerra se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Algunos elementos, ¿verdad?, que nosotros podemos considerar en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos. Primer elemento, este es el peligro, que si tenemos situaciones de guerra, tenemos situaciones de conflicto, ellos, dice, se pondrán de parte de nuestros enemigos y son ellos los que vendrán contra nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucha precaución. Por otra parte, dice también, que ellos combatirán contra nosotros, pero dice, y se irá del país, este pueblo se irá del país. Entonces, ¿cuál sería? Por una parte, dice que tienen miedo porque ellos son muchos que están aquí, entonces, como nosotros ahora los tenemos aquí. Si el pueblo se va del país, entonces sería como una solución para ellos. Pero sin embargo, ¿por qué entonces el rey aquí está diciendo este pueblo se irá del país? Y más bien es en un sentido, ¿verdad?, de que posiblemente ya este pueblo o esta plebe, podemos utilizar ya esta terminología, estaba siendo una plebe o un pueblo que estaba al servicio a través de la esclavitud. O sea, eran los pobres de ese lugar, eran los pobres que eran utilizados prácticamente. Habían de ya no siempre en Copecha, lleva. Es como que por una parte uno quiere que desaparezca, ¿verdad?, la pobreza, digamos así entre comillas. Pero por otra parte, ahí va y copea. Llega y la y porque es mano barata, están entonces como esclavos. Entonces aquí tiene doble filo, ¿verdad? Tiene doble filo. Por una parte es una amenaza para nosotros, pero por una parte esa amenaza también se vuelve en una utilidad. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Nos ponemos de una parte o de la otra parte? Porque lo que llevo ahí, la jono y cuayores ya pota, mala va pota. ¿Quién va a hacer, quién va a dar esa mano barata, ¿verdad?, para nuestros trabajos? Eso es lo que en el fondo está pensando y está diciendo, ¿verdad?, este rey. En el 11 dice justamente, por eso los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Son entonces estos dos muy importantes. Por eso los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces. Es como decir, bueno, ustedes van a estar bajo el control, los vamos a controlar bien,
los vamos a tener aquí bien asegurados. Y por una parte dice para que los oprimieran con trabajos forzados, justamente eso, para que los tengan allí bien en el trabajo, produzcan, por no que lo y sean, en síntesis, sean esclavos en Israel, en Egipto, ¿verdad? Los israelitas sean esclavos allí en Egipto. Así Israel, dice, comenzó a trabajar, ¿verdad?, para los egipcios, y ellos construyeron, dice, para el faraón, las grandes ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Todos estos elementos te van diciendo y te van enseñando. Pitón y Ramsés dice que eran ciudades de almacenamiento con silos donde se conservaban los granos producidos en la región del delta del Nilo. Están relacionadas con los faraones Seti I, estamos del 1308-1290, y también Ramsés II, 1290-1224. Esto es interesante, ¿verdad? Dentro de la historiografía nosotros podemos estudiar y podemos conocer quiénes eran los faraones en ese tiempo. Un dato que nos orienta sobre la época que el texto atribuye a los hechos, ¿verdad?, narrados, lo que nosotros estamos meditando, por lo menos como el autor sagrado los va ubicando. Sería entre esos años, 1308-1290, el faraón Seti I, y Ramsés II, que sería entre el 1290 y 1224. Y bueno, es solamente para ubicarnos, ¿verdad?, también dentro de la historiografía, que es muy importante. Algunas cosas coinciden, ¿verdad?, porque justamente quiere decir que ellos están utilizando datos. El autor sagrado conocía muy bien, ¿verdad?, históricamente también conocen los lugares. Entonces, dentro de su narración utiliza de estos elementos que tiene a disposición. En este caso sería las ciudades, ¿verdad?, de Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenamiento justamente. Y es a estas ciudades que ellos están aplicando el caso que está sucediendo con ellos, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. En el versículo 12 dice, pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Es lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuanto más ellos quieren que desaparezca, cuanto más ellos están luchando en contra, sin embargo, con esa opresión, sin embargo, es lo contrario, ¿verdad? Más se multiplicaba y más se expandía. La multiplicación, en este caso, ¿verdad?, del pueblo, cuanto más opresión, cuanto más presión le están dando, ellos también más crecían. Es como para decir, aquí hay una bendición de Dios. Dentro de nuestra historia de salvación es Dios el que va actuando en nuestra propia vida y hace que suceda todo lo contrario de lo que el hombre quiere. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Estamos aquí con Ñande Yara Ñe'e. Volvemos a reflexionar, ¿verdad?, sobre el capítulo 1 del libro del Éxodo. Estamos en el versículo 12. Decíamos que cuanto más aumentaba la opresión de parte de los egipcios, el pueblo de Israel más se iba desarrollando y más iba aumentando, más se expandía. Esto decíamos que nos está queriendo demostrar que la presencia de Dios en la vida del pueblo, la presencia del Señor en la vida del pueblo, hace que más también esto reciba como bendición de Dios. Por eso los egipcios temían por la presencia de los israelitas. Los egipcios entonces temían por la presencia de los israelitas. Y claro, porque de cierta manera le está demostrando que cuanto más presión reciben, de otra manera también están recibiendo de parte de Dios, están recibiendo esa bendición que ellos necesitan como nación. En cuanto reciben como nación y en cuanto reciben toda esta gracia de Dios, y bueno, ellos también se van expandiendo, se van fortaleciendo. Y es eso lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Algunas veces, cuanto más tecu y me bahía, por decir así, ¿verdad?, más presión, más situaciones negativas se nos vienen encima en la medida en que nosotros confiamos, porque está queriendo también decir eso el autor sagrado. Quiere decir que el pueblo de Israel se pone en manos de Dios, continúa, ¿verdad?, en manos de Dios y espera sobre todo, ¿verdad?, del Señor, esa gracia. Y así entonces se va realizando todo esto, ¿verdad? Entonces, lo único que causa es el temor ahora, ¿verdad?, de los egipcios, porque Israel confía en el Señor los va bendiciendo, ellos se van expandiendo, van creciendo. Y esa es una amenaza entonces para los egipcios. Después en el versículo 13 dice: entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas y les hicieron insoportables la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes. La preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Entre el capítulo 1, versículo 13-14, nos va diciendo lo que el pueblo de Israel en ese momento, ¿verdad?, que ya comenzamos a sentir que están siendo tratados como esclavos. En el versículo anterior, lleva que los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces, lo oprimían con trabajos forzados, es decir, como esclavos los hace sentir. Aquí en el versículo 13 y 14 nos van dando algunas de estas situaciones, ¿verdad? Díselo ya directamente: entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas. Todo un versículo exclusivamente para ponernos en esta situación. Entonces los egipcios esclavizaron. Desde ahora entonces es como si fuese ya una cosa mucho más oficial. En el otro como que le ponen, ¿verdad?, a trabajar en tareas, ¿verdad?, en trabajos forzados, pero hasta ahí nomás. Aquí, sin embargo, ya podemos ver que los egipcios esclavizan directamente a los israelitas. Y desde el 14 dice: les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, forzándolos entonces a la preparación, dice, de la arcilla, fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas, diciendo directamente que ellos están bajo el mando de los egipcios, ellos tienen que responder a las necesidades de los egipcios, y entonces podemos ya considerarlos, como decía en el versículo 13, que ellos son esclavos de los egipcios. Aquí entonces oficializamos lo que nosotros siempre, ¿verdad?, decimos: el éxodo, ¿verdad?, después el salir, decíamos en la definición, será un salir de una situación de esclavitud, dejar la esclavitud, todo lo que te esclaviza, y salir, ¿verdad?, hacia una liberación. Es lo que el pueblo de Israel después hará. Aquí en este momento nos está ubicando y nos está dando
¿verdad?, toda la plataforma para explicar, para decir que estamos entrando, o el pueblo de Israel está entrando en la esclavitud. En el versículo 15, además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá, y les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir. Bueno, entonces aquí tenemos que buscar otra manera también de exterminar al pueblo. Es casi como decir un genocidio que están queriendo realizar aquí con el pueblo de Israel. Es entonces esa maldad, ¿verdad?, que sale del corazón, esa maldad que están queriendo poner aquí en práctica, ¿verdad? El rey de Egipto entonces se dirige a las parteras de las mujeres hebreas. Quiere decir que las mujeres hebreas tenían sus hijos, ¿verdad?, con la atención de las parteras egipcias. Entonces por eso es que las reúnen a estas parteras que le cuidan a las mujeres hebreas. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá. Estos dos nombres entonces que se nos ponen aquí, ¿verdad? El texto dice literalmente: observen las piedras. Probablemente esta expresión es un eufemismo para referirse al sexo del recién nacido. Es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Ahora llamando a estas mujeres. ¿Para qué? Para que ellas vayan observando, para que ellas vayan viendo y para que ellas también tomen una determinación. Como decíamos, si ahora quieren hacer como un genocidio, veremos, les ordenó: cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es un varón, mátenlo. Aquí está entonces: si es un varón, mátenlo. Y si es una niña, déjenla vivir. Entonces ya directamente ir, ¿verdad?, contra el pueblo, ir contra la gente, es un genocidio. A las niñas dice: bueno, la vamos a dejar, pero a los varones tenemos que matarlo. Claro que en ese tiempo se pensaba que el que daba la vida, en realidad, ¿quién era? Y era el varón, ¿verdad? Era el varón el que daba la vida. El varón entonces el que depositaba la vida, y la mujer simplemente, ¿verdad?, recibía esa vida y luego la fecundaba, ¿verdad? O sea, la llevaba adelante, la hacía nacer, la incubaba, podemos decirlo de una manera, ¿verdad? Una manera un poco más tosca de explicar. Pero es un poco esa mentalidad, por eso tenemos que matar a los varones y dejar a las mujeres. Pero en realidad, si uno piensa bien, las que dan los hijos son las mujeres, ¿verdad? En realidad tendría que ser lo contrario, en todo caso, para nuestra mentalidad actualmente, ¿verdad? Pero dice que las parteras tuvieron temor de Dios y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con vida a los varones. Aquí también es un elemento muy importante dentro de esta narración, porque nos dice que las parteras tuvieron temor de Dios. El temor de Dios significa el respeto hacia Dios. Quiere decir que estas mujeres ven, sienten, van mucho más allá. Sería el valor de la vida misma, entonces, lo que ellos están viendo. Y volvemos enseguida con más Ñande Charañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita.
piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Para Ñande Yarañe, hoy nos encontramos desde la casa del Padre Bogado con la renovación carismática que tenemos aquí en Asunción. Y en esta oportunidad nos visita desde los Estados Unidos para habla hispana. Él es de El Salvador, Milton López, con un retiro de sanación interior. Entonces está aquí en nuestro país con nuestra iglesia acompañando, ¿verdad? Todos necesitamos esa sanación interior tan profunda y eso solamente proviene del Señor. El ministerio que ellos tienen justamente se llama Jesús, ¿verdad? Que es nuestro sanador. Jesús es el camino. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, bendecido, muy alegre de estar aquí en Paraguay. Se realizó un sueño de varios años que estamos pendientes de venir, fin se dio. Resulta que a través de la radio Sagrado Corazón que tenemos en Nueva York, tenemos radioescuchas paraguayos y ellos conectaban a ciertos paraguayos ahí en Brasil, la frontera Brasil-Argentina, ahí se comunicaban con ellos y siempre anhelaban que viniéramos. Pues al fin hubo una comunicación con la renovación acá y ellos también. Resulta que un sacerdote que tenía planeado venir les canceló y estaban con necesidad y aparecimos nosotros. Entonces, de emergentes pero felices estar aquí. Bueno, y su trabajo allá con todos los de habla hispana, ¿verdad? Principalmente dentro de este ministerio tan importante que decíamos de la sanación interior. ¿Cuántos años están trabajando? ¿Cómo están trabajando? Y sobre todo, si nos puede decir también cuál es un poco la problemática, ¿verdad? Que normalmente encontramos en este camino de nuestra vida cristiana, nuestro camino interior, sobre todo lo que ustedes proponen. Bueno, el problema básico es no conocerse. El ser humano, el cristiano, el católico, al no conocerse quién es, pues anda con una máscara. Y eso es lo que tratamos de enseñar. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijas de Dios. Y eso es lo único que nos da dignidad, nada más. Una casa, un carro, un nombre no da dignidad. Pero sí el hecho de que soy hijo de Dios es el título más grande. Y eso tratamos de que cada persona se conozca. También el Papa Juan XXIII dijo algo impresionante. Solo por hoy seré feliz si vivo con la certeza de que fui creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Esa frase me hizo escribir este libro. ¿Qué libro es lo que tiene entonces aquí? A ver, Decidite a ser feliz, Milton López, Misión Española. Ese es el primero. Sí. Y hay un segundo, Jesús sana tu autoestima. O sea que ustedes trabajan bien desde la fuerza, ¿verdad? Del Espíritu, la fuerza de Dios, en un autoconocimiento en primer lugar, ¿verdad? Espiritual. Sí. Y después también, sobre todo mirando, porque ciertamente el Señor siempre lo primero que hace cuando se encuentra con cualquier enfermo, ¿verdad? Siempre le hace esa pregunta famosa retórica, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti, ¿verdad? O sea, es como entrar dentro de uno mismo para que pueda entender. Bueno, y entonces, y a ver si nos puede explicar un poquitito así en síntesis lo que usted escribió aquí y lo que tenemos también en esta obra suya. Bueno, la felicidad quiere decir armonía conmigo mismo, y la felicidad es aquí y ahora, hoy. Soy feliz en mi relación con Jesús, no por lo que tengo,
no por lo que hago, sino por lo que soy. Y esos son los conocimientos necesarios para la felicidad. El pasado, ahí está el problema emocional. Y sanación interior significa volver una vez más al pasado, pero de la mano de Jesús. Entonces, cuando en un proceso, porque la sanación interior, eso es. ¿Se acuerda de aquel paralítico de 38 años? Y le pregunta a Jesús, ¿quieres sanarte? Es una pregunta cauciosa. ¿Cómo que quieres sanarte? ¿No ves que el hombre está paralítico? Pero inclusive el hombre le dice, no tengo a nadie. Él le está diciendo, estoy solo. Sufre soledad. Nadie me ama, nadie me abraza, mi autoestima está baja. Porque el paralítico, a pesar de que sus tobillos no estaban bien, podía rodar y llegar a la piscina, ¿no? Entonces, esas son las cosas que trata el libro. Animarte de que tal vez algo no está bien, pero muchas cosas están bien. Ahora dígame, ¿cuántos años de trabajo que están con esto de la sanación interior? Y sobre todo, así alguna de las experiencias tan ricas, porque siempre cuando uno se encuentra con las personas, encontramos tantas experiencias diferentes, ¿verdad? En el corazón del hombre. Pero en la medida, así como usted dice, que uno encuentra a Cristo, verdaderamente después se libera y se sana. Claro. Bueno, uno de los grandes males que hay que trabajar es el perdón. Eclesiástico 28:3 dice, sin perdón no hay sanación. Entonces yo entendí, wow, si no trabajo el perdón. Ahora, el problema es que las personas dicen, no siento ganas de perdonar, no siento deseos. Tiene razón. ¿Quién tiene ganas de perdonar? Nadie. Pero la cosa es perdonar aunque no lo sienta. ¿Me oyó? Esa es la clave. Entonces para eso mezclamos la psicología con la espiritualidad. Lo que yo digo es lo que pienso. Entonces, si yo digo perdono aunque no lo sienta, bendícelo, Señor. De tanto decirlo que llego a sentirlo. Porque yo manejo mi mente con lo que digo. Hay un proverbio 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua. Entonces, si yo hablo bendición, mi mente recibe bendición. Si yo hablo negativo, no puedo, estoy viejo, ¿para qué? Así me creó el Señor, siempre voy a ser pobre, nada me sale bien. Pues así vivo, porque yo me estoy autoenfermando con mi manera de hablar. Esa es parte de este libro. Ahora, y dígame con respecto a todo este trabajo que usted está haciendo allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Con este ministerio tan importante, la gente acude con ese deseo verdaderamente de ese cambio, de ese deseo de recomenzar de nuevo. ¿Cómo un poco usted ve a esas personas que se acercan y con esta gran intención, ¿verdad? Porque es una intención que debe salir del corazón, ¿verdad? Para poder cambiar. Bueno, dos formas. Una es a través de Radio Sagrado Corazón, tenemos un programa todos los días de lunes a viernes, de esos temas hablamos. Y los radioescuchas en 6 meses, 8 meses ya comienzan a cambiar. De tanto oír, deje de ser mendigo de amor, ¿no? También damos clases de sanación interior martes, miércoles y jueves. Tenemos un salón. El martes tenemos que a través del internet, las clases las mandamos online, en internet. Entonces tenemos estudiantes en Paraguay, en Argentina, que reciben la clase que es de 1 hora. Y esa clase es con imágenes, diapositivas. Y ellos pueden entrar al chat y comunicarse conmigo y hacerme preguntas del tema que estamos desarrollando. Las clases son de 12 sesiones. Los martes de 1 hora. Entonces, esa es una de las maneras que ayudamos. Y los fines de semana, de vez en cuando, vamos también a ofrecer talleres a otros estados y a otros países. Es una bendición. Allá llegan muchos inmigrantes que todavía llegan con la idea del Dios castigador. Y eso es una de las cosas que hay que ir quitándole y a través de las clases se la vamos quitando. Y eso les hace entrar más en la vida sacramental.
porque les hablamos de que no se debe de vivir mancebados o juntos, de que hay que mejor buscar las gracias de Dios. Confesarse es una de las cosas que no creen por el Dios castigador. Entonces, al entrar en el Dios de amor, se acercan al sacramento de reconciliación, de la Eucaristía. Y yo tengo muchos estudiantes que ahora son catequistas de diferentes parroquias. Sí. Muy bien, entonces estamos aquí con el señor Milton López. Ellos están trabajando especialmente en este misterio. Jesús es el camino en los Estados Unidos, especialmente con los latinoamericanos. Está visitando o ha visitado nuestro país con este ministerio también de esa sanación interior, que todos necesitamos verdaderamente una sanación interior. Incluso nos está hablando sobre el perdón. No es simplemente que eso sale automáticamente, sino que nosotros también tenemos que dar esos pasos importantes. Como solemos decir, lo que uno dice por la boca es lo que sale del corazón, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros esforzamos, es la perseverancia, es la lucha continua. Si nos puede dejar un mensaje para todo nuestro país, todos necesitamos ciertamente una sanación interior y en este camino, ¿verdad?, de santidad que todos necesitamos como cristianos. Bueno, disfrute de lo que tiene y no sufra por lo que no tiene. Esa es una manera excelente de vivir. Usted se va a dar cuenta que tiene muchas cosas. Un joven me decía en Nueva York, hermano, no tengo carro. Le digo, ¿tenés pies? Y ahí está el subway. Esto estaba sufriendo innecesariamente. Está joven, tiene vida. Y así, no sufra por lo que no tiene. No tengo un televisor de 40 pulgadas, tiene uno de 20, disfrútenlo. El partido es igual. Claro. Entonces, bueno, tiene un par de zapatos, pues úselo. No sufra porque no tiene 3. En fin, la vida hay que hacerla más sencilla. En resumen, quiero dejarle este mensaje. Disfrute de lo que tiene, no sufra por lo que no tiene. Muy bien, entonces así agradecemos al señor Milton López, que ha visitado nuestro país, estuvo con los de la Renovación Carismática. Él nos dejaba en este retiro de sanación interior una de las cosas más importantes. Y ahora con este mensaje que nos deja también, disfrutemos verdaderamente de todas esas cualidades, riquezas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias por su visita también. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e. Como siempre, agradecemos a nuestros auspiciantes y también pedimos a todos ustedes que son nuestros seguidores de Ñande Yara Ñe'e para que puedan entrar en este gran movimiento de Ñande Yara Ñe'e. Háganse también padrinos para que podamos llevar siempre adelante nuestros programas televisivos de evangelización. Y lo más importante, además de esto, es el hecho, ¿verdad?, de que nosotros podamos, siendo tocados por la palabra de Dios, podamos hacer siempre algo por los demás. Tanto en la atención a los niños de la calle, a los jóvenes que se encuentran en situaciones de adicción, o a las personas, ¿verdad?, más ancianas que necesitan de nuestra asistencia, en fin, a los indígenas, en fin, hay tantas necesidades a las que somos abocados, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Ñande Yara Ñe'e, o Pocono Ñandereje, upea entonces, Ñandera Hayita, ya ella mi hanguaisha, ya ella mi ella baikatuya, ya po algo por ellos. Y eso todo lo tenemos que hacer dentro de este movimiento nuestro, Ñande Yara Ñe'e. La palabra de Dios que nos va a enviar, la palabra de Dios que nos va a asistir en todo momento. Y bueno, estamos reflexionando el capítulo 1 del Éxodo. Estamos viendo toda esta historia, el crecimiento por una parte, la promesa que se realiza, ¿verdad?, de lo que Dios había prometido, su gran alianza a Abraham, de tu descendencia, ¿verdad?, nacerán pueblos, se estaba diciendo. Bueno, aquí entonces ya el pueblo elegido que se está formando y ya con mucha fuerza, ¿verdad?, porque se están multiplicando. Pero al mismo tiempo decíamos que esto era una presión y una cosa también negativa para Egipto por lo menos. Es por eso que comienzan a ponerles, dice, capataces que los oprimieran, trabajos forzados. Y luego al final, ya cuando estamos en el versículo 13, nos habla que los egipcios esclavizan a los israelitas. Y bueno, pero no se contentan con eso, porque dice que cuanto más la opresión va, ¿verdad?, sobre Israel, dice que ellos más se multiplican y se sienten entonces bendecidos y acompañados por el Señor. Ante esta situación ahora llaman a las que eran las parteras de las hebreas, Sifra y Púa, y le dan esa orden, ¿verdad?, de que tienen que matar a todo niño varón, tienen que matarlo, y a toda mujer le pueden dejar viva, ¿verdad?, vivir. Pero dice, aquí viene esa presencia de Dios en la vida de estas mujeres, porque dice que ellas eran parteras que tenían temor de Dios, y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, entonces dejaban con vida a los varones, usando yukai yuibe. Se quedaban entonces por ese temor a Dios, por ese respeto a Dios. El temor, digamos, a Dios, que significa también el respeto a la vida. ¿Verdad? Porque en nuestra sociedad actual hay tantas cosas, ¿verdad? Ese temor a Dios es justamente lo que nos falta para respetar más la vida. Porque hoy en día hablamos del aborto, hablamos del derecho sobre nuestro cuerpo, en fin, hablamos de todo lo que nos lleva más bien a una cultura de la muerte. Esa es un poco la gran enfermedad que nosotros estamos padeciendo actualmente. Y toda cultura que comienza a padecer estas grandes enfermedades, ciertamente que está llamada a la extinción, porque uno ya no ama, ya no quiere la vida. Y entonces tendrán que venir otras culturas, otras poblaciones, seguramente a asumir
¿verdad? Y a tomar ese lugar nuestro, ¿verdad? Porque nosotros estamos despreciando nuestra propia vida. Esto se llama, en otras palabras, se llama suicidio. Ella suicidar es o allí en vez de catuve. ¿Y por qué? Y porque cuando ya no hay amor a la vida, cuando ya no hay amor hacia la misma persona, la dignidad de la persona, ciertamente que hay otros que aman mucho más la vida, hay otros que luchan por la vida, y entonces eso casi medio automáticamente también sucede. No hace falta ni hacer grandes guerras para que exista un cambio en este sentido, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros tenemos que buscar siempre y luchar por los valores, el valor a la vida, así como estas dos parteras, imagínense, que reciben esta orden y le dicen tienen que matar a los varones, tienen que dejar con vida a las mujeres, pero como ellas, dice, temían a Dios, es decir, respetaban a Dios, entonces ellas se comportan de esta manera, absolutamente no tocan a estos niños, los dejan con vida. Por lo tanto, dice, como ellas tuvieron temor a Dios, las dejaron así. En el 18 dice, el rey las mandó llamar y les preguntó, ¿por qué han obrado así y han dejado con vida a los varones? Ellas le respondieron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, tienen mucha vitalidad y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Bueno, es una forma entonces de defenderse, ¿verdad? Una forma un poco muy sencilla, muy simple, ¿verdad? Para decirnos dentro de esta narración. Pero, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué hay detrás? Detrás de todo esto. El rey las mandó llamar y les preguntó, ¿por qué han obrado así y han dejado con vida a los varones? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Entonces la respuesta es porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Entonces con esto están queriendo decir también, están queriendo realzar, darle un lugar en lo alto, ¿verdad? A las mujeres hebreas. Es como decir, y vale la hora de cuñacuera, ¿verdad? Y vale, no hay cote bello y a ver el aimen bujanwa. Más o menos así te está diciendo. Es la fortaleza, es la fuerza, ¿verdad? Que proviene de esta raza, de este pueblo. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, o comparado hoy yo, muchos cuidados ahí. Tienen mucha vitalidad, dice, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. ¿Se dan cuenta? Es entonces una forma de decir, y bueno, ya han dado a luz y entonces nosotros ya no sabemos qué pasó, pero vengo Pepe la mitad, ¿verdad? Bueno, o sea, es una forma interesante, ¿verdad? De decir que Dios actúa, que Dios está presente, que Dios defiende a su pueblo. En este caso podríamos entender que al dar a luz, claro, las parteras ven ahí y tendrían que hacer algo para matar a ese niño, si eran niños, ¿verdad? Eso es lo que tendrían que hacer. Pero claro, ahora cuando estos ya han nacido, ellos ya no pueden ir y pueden ir a agarrarle al niño y matarlo ahí después, ya de que llegan tarde o lo que sea, o que ese niño ya había nacido, ¿verdad? O no les habían informado. Y bueno, se dan cuenta entonces, todas estas narraciones son muy interesantes y nos hacen entender que la acción y la presencia de Dios está siempre con nosotros en la medida en que nosotros nos abrimos también y le respondemos al Señor. Y ahora nos despedimos en el día de hoy, por el día de hoy, y les imparto la bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por